Bien, vamos al desarrollo entonces del punto 8. ¿Qué íbamos a ver? La planificación y control operacional, requisitos para los productos y servicios, diseño y desarrollo, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, es decir, lo que me está dando el proveedor. Luego, ¿qué viene? La producción y provisión del servicio. Se producen servicios con calidad y obviamente con cuidado. Liberación de los productos y servicios y luego el control de las salidas no conformes, es decir, las no conformidades. Entonces, tenemos una serie de puntos a tener en cuenta que incluyen la planificación de la operación, el control de la operación, requisitos para los productos y servicios que se tienen que tener en cuenta a nivel de clientes, a nivel legales, el diseño, del producto y servicio, el control de lo que me está entrando externamente y cómo me va a impactar, es decir, lo que me va a entregar el proveedor y cómo me va a impactar. Luego, el control de las salidas, la producción y provisión del servicio, o sea, cuando me entra, controlo lo que me entra desde el proveedor, obviamente, que sea material de calidad, hago la producción del servicio y la producción del servicio o la provisión, digamos, también. ¿Y qué hago? Controlo las salidas, hago la liberación del producto y del servicio, es decir, tenemos que para liberar tener criterios de aceptación definidos para saber cuándo lo vamos a liberar y luego se hace el control de las salidas no conformes, es decir, si encontramos no conformidades, cómo vamos a proceder. Esto, como lo dijimos, se define en el paso 1, 8.1, planificación y control, definimos criterios para procesos y aceptación de productos y servicios, determinar recursos necesarios, implementar la información documentada. En el punto 2 ya vamos a ir viendo la comunicación con el cliente, determinación de requisitos, revisión de requisitos, cambio en requisitos. En el punto 3, diseño y desarrollo de productos y servicios, planificación, entradas, controles, salidas, cambios. En el 4, control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, es decir, lo que me está entrando desde un proveedor, que tenga todo controlado, que tenga los procesos y que el producto sea de calidad para que a mí no me afecte en mi producto o en mi servicio. Si yo no tengo controlado lo que me ingresa externamente o el servicio que tengo externo, probablemente a mí también me falle el resultado o el producto de salida y afecte la calidad, obviamente. Y por ende voy a tener quejas del cliente, voy a perder clientes, me va a afectar de una manera fea. Por eso también se trabaja con proveedores de una manera constante, Luego tenemos producción y provisión del servicio, es decir, controles de producción y provisión, identificación y trazabilidad, propiedad perteneciente a clientes proveedores, ya vamos a ver, preservación, es decir, todo lo que tiene que ver con manipulación, embalaje, almacenamiento, el transporte, actividades posteriores a la entrega, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con las garantías, control de cambios, es decir, qué pasa cuando hay que hacer cambios, que hay un proceso de revisión y de control, y el control de las salidas no conformes, identificación y control, prevenir uso o entrega no intencionada, o sea, cómo se procede cuando hay una salida no conforme, un producto no conforme, un servicio no conforme, cómo vamos a proceder para mantener la imagen de la empresa para que no se nos caiga en los clientes, para que los clientes no nos abandonen, conservar información documentada. Bueno, planificación y control operacional. 8.1. La organización, esto es un desarrollo, o sea, debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de la provisión de productos y servicios. Es decir, se van a planificar los procesos, se van a implementar los procesos y se van a controlar. Esto se realiza estableciendo criterios para los procesos y la aceptación de productos. Es decir, se establecen criterios de aceptación para el producto y para el servicio, determinando recursos necesarios e implementando controles. Es decir, cuando yo voy a planificar un proceso para poder elaborar un producto, necesito sí o sí definir qué recursos necesito, y luego voy a implementar y luego voy a controlar esos procesos. Se debe mantener información documentada para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo según lo planificado y demostrar la conformidad. Además, se deben controlar los cambios planificados, revisar las consecuencias de los no previstos y asegurar el control de los procesos contratados externamente. Esto hace referencia a que yo
hago una planificación, implementación y control de los procesos para poder digamos, entregar productos y servicios de valor. Voy a necesitar definir criterios de aceptación para que mis productos o servicios tengan una validez o sean conformes o tengan calidad. Voy a determinar cuáles son los recursos necesarios. Voy a controlar de una manera también los cambios planificados, es decir, voy a tener que tener documentada toda la información de los procesos, pero también voy a revisar las consecuencias de lo que yo no tuve, no pude, lo que no se pudo considerar o lo que no estuvo previsto, y se tiene que asegurar el control de los procesos contratados externamente, es decir, yo no puedo controlar una empresa proveedora, pero puedo hacer o definir criterios de aceptación para que a mí la mercadería o el servicio externo que a mí me ingresa de los proveedores para que yo genere un mejor resultado a mis clientes, de una manera esté controlada también. ¿Estamos? Porque si ellos no me proveen a mí, yo termino dándole de baja y buscando a otro proveedor. La idea es que el proveedor sea un proveedor constante. ¿Estamos? Para que se pueda trabajar en equipo. Entonces, planificación y control operacional. Fíjense que debemos planificar los procesos, estamos de operación, los vamos a implementar y vamos a controlar, vamos a definir criterios de aceptación y obviamente cuando nosotros definimos un proceso, definimos los recursos necesarios, estamos, se planifica cada paso, todo debe cumplir los requisitos. Luego, fíjense que hablamos del pasillo de controles de información documentada, es decir, se controlan, se implementan controles registrando toda la evidencia de conformidad, si están conformes o no conformes. Y para eso se definen criterios de aceptación para hacer el control de los procesos. Se planifica, se implementa, se controla. Y fíjense que tenemos, por otro lado, la cámara de cambios imprevistos. Controlamos los cambios y realizamos consecuencias de los no previstos. Es decir, de alguna manera, antes de eso, fíjense que tenemos que tener en cuenta el tema de los procesos del proveedor. Perdón que estoy con la garganta tomada. Nosotros tenemos que asegurarnos que el control, que el proceso del proveedor tiene un producto, un servicio que a nosotros nos sirve y que hay de alguna manera un control de los procesos de los procesos contratados externamente, es decir, de los proveedores. Es decir, nosotros no somos el sistema, no hacemos la calidad del proveedor, pero sí vamos a definir criterios de aceptación para poder tomar el producto o el servicio de nuestros proveedores. Estamos para no brindar un servicio o un producto de baja calidad a nuestro cliente porque lo vamos a perder. Entonces, hay un control también de cambios y revisamos las consecuencias de lo que no estuvo previsto. Bueno, se tiene que definir cuáles son las consecuencias y cómo impactó. 2. El 8.2. Requisitos para los productos y servicios. Ya vamos a ver. Un segundo. Requisitos para los productos y servicios. Comunicación con el cliente. Incluye proveer información de productos y servicios, tratar consultas, contratos o pedidos, obtener retroalimentación, quejas, manejar la propiedad del cliente, establecer requisitos específicos para acciones de contingencia. Determinación de los requisitos. La organización debe asegurar que los requisitos de los productos y servicios se definan, incluyendo los legales, reglamentarios y los propios de la organización, y que pueda cumplir con las declaraciones de su oferta. Revisión de los requisitos. Antes de comprometerse a suministrar productos o servicios, se debe llevar a cabo una revisión para garantizar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y las diferencias con contratos previos, conservando información documentada de los resultados. Cambios en los requisitos. Se debe asegurar que ante cualquier cambio, la información documentada pertinente sea modificada y las personas involucradas sean conscientes de los nuevos requerimientos. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que para definir o para nuestros productos y servicios, nosotros tenemos que tener una comunicación fluida con el cliente, tenemos que saber qué necesita, cuáles son los requisitos, qué contratos hay que cumplir, cuál es el pedido, si hay algún contrato que hay que firmar, si hay que, o sea, cuáles son las quejas, cuál es manejar la propiedad del cliente en el caso de que haya también información confidencial, establecer requisitos específicos de acciones de contingencia, es decir, qué pasa si
pasa alguna contingencia, cómo se procedería su trabajo con el cliente. Determinación de los requisitos. La organización debe asegurar que los requisitos de los productos y servicios se definan. Acá no solamente se tiene que tener en cuenta lo que se quiere del producto o del servicio, sino que también tener en cuenta el marco legal, los o todo lo que tiene que ver con lo legal o de las organizaciones sociales, y los propios de la organización. Luego, obviamente, que todo esto pueda ayudar a cumplir con un producto o servicio mejor. Y se revisan los requisitos antes de comprometerse a suministrar productos o servicios. Se debe llevar a cabo una revisión para garantizar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. Es decir, se hace un control para asegurarse que se puede dar un buen resultado al cliente y tener en cuenta los aspectos legales, los contratos, la información documentada de los resultados. Y también, si hay cambios en los requisitos, se tiene que tener en cuenta que hay que tener todo documentado. Si hay contratos, si hay información que se tiene que cumplir, si eso lleva algún tema económico, fíjense que todos los cambios o todo lo que tiene que ver con un cambio a ese o con sacar un producto implica también evaluar algún tema económico. Entonces eso también lo tienen que tener en cuenta. Requisitos para los productos y servicios 8.2, fíjense. La estación de comunicación con el cliente, vamos a escuchar todas las quejas, todo lo que viene desde tanto el cliente como los mismos empleados, que a veces los empleados, que son los mismos clientes, la gente que está participando en los procesos se da cuenta y dice, bueno, esto va a salir mal. Siempre que uno está trabajando se tiene que poner al lado del cliente, entonces ya sabe de alguna manera que eso no le va a traer si actúe de cierta manera, eso no va a ser bueno. Entonces tienen que analizarlo con el cliente, con el personal también, con los formularios de quejas o de observación para que los productos finales sean adecuados. Después, el taller de determinación de requisitos se definen, fíjense, el 2.2, también los requisitos organizacionales, los legales, reglamentarios, y las características obviamente del propio producto. Es decir, nosotros vamos a definir los requisitos que debe cumplir el producto o el servicio con la ayuda de las quejas y de las necesidades del cliente, de las quejas, de las propuestas del cliente, pero también considerando los aspectos legales, organizacionales en el entorno. ¿Por qué? Porque el cliente puede querer algo, pero resulta que el cliente me pide que yo le elabore un producto. Y resulta que ese producto, él quiere, para que a él lo haga más feliz, ese producto tiene que tener algo que es ilegal. Y yo, si tengo que cumplir y ajustarme a lo legal, a lo reglamentario, al marco ético, digamos, a lo social, por lo que existen las leyes, yo no me voy a poner en riesgo, para satisfacer al cliente, teniendo en cuenta que eso es ilegal. Les cuento que si bien nosotros vemos estas cuestiones y analizamos el marco legal, ha pasado de gente que ha trabajado con las empresas, de hecho más que nada en sistemas, donde sabemos que hay cosas que son legales y cosas que no son legales. Y hubo casos de gente que tuvo que trabajar haciendo ciertos trabajos donde para lo social, digamos, o para el resto no sería algo legal, en el sentido, por ejemplo, de gente que, puede estar haciendo el desarrollo de un producto, de un sistema, etcétera, resulta que el sistema era un sistema de espionaje. Esto pasó en empresas, esto pasó realmente en Argentina y en otras partes, en otros países, donde las personas que hacían el sistema lo hacían en empresas enormes, se ponían muchísimo dinero, pero el dinero y el sistema, no era, si ustedes se ponían a analizar la parte legal, tenía partes ilegales. Pasa que las personas que a lo mejor no conocían de leyes, lo hacían porque era su trabajo, porque eso te pagaban. Pero una persona que a lo mejor podía tener idea de leyes, lo hacía, pero tenía que hacerse que no sabía de las leyes o que no sabía que el producto puede ser peligroso. Esto existió. Esto, para mucha gente de pronto se encuentra trabajando, haciendo cosas que no entiende, y de pronto dice, bueno, estoy haciendo eso y la verdad me pagan, la verdad que a mí me pagan, yo lo hago. Lo hace y a lo mejor no sabe si lo que está haciendo está dentro de un marco legal. En el sentido de que no es todo, no significa que todo tiene que estar controlado pero hay cosas que sí, si suceden accidentes o si pasan cosas
o situaciones inexplicables, inesperadas, etcétera. Y bueno, las personas cuando no saben que están dentro de algo que puede estar vulnerando lo legal, no tienen ni idea de pronto y de pronto una persona que sí sabe que es así tiene que mantener cierta o alertar a la empresa para que se maneje de cierta manera o modifique las formas o vea cómo lo va a gestionar para salvarse. ¿Estamos? Porque sí existen solicitudes, por ejemplo, para que las empresas brinden servicios o productos o lo que fuera, y la empresa de pronto, o incluso el dueño, o quien sabe que o puede pasar, ¿estamos? O las personas que están trabajando, toman los pedidos o hacen esas operaciones y de pronto no tienen idea, y algunas personas tienen idea. Entonces tienen que saber bien cuando se definen los requisitos para los productos y los servicios, el tema legal, el tema organizacional, el marco, ¿estamos? Más allá de las características del producto, que se definen de acuerdo a las exigencias del cliente, obviamente, si no lo perdemos. Cámara de revisión, fíjense de requisitos, validamos nuestra capacidad de cumplimiento antes de comprometernos, es decir, si nosotros vamos a poder cumplir con eso. Y el tema de la oficina de actualización o de cambios y actualización. Actualizamos la información documentada y aseguramos que todos conozcan los cambios, actualizamos la información documentada y aseguramos que, bueno, todos tienen que conocer los cambios en el caso de que se defina algún cambio, ¿estamos? Pero estos requisitos para los productos los definimos en base a los clientes, en base a las cuestiones legales, por esto les hice todo este desarrollo, en base al tema organizacional. Obviamente las características del producto tienen que resolver las necesidades del cliente. Comunicación con el cliente, entonces tenemos que, digamos, se provee información, tratar de consultas, pedidos, retroalimentación y quejas, propiedad del cliente, o sea, todo lo que nosotros tengamos con el cliente lo vamos a necesitar para poder hacer nuestra producción de servicio, digamos, la producción de lo que vamos a ofrecer o el servicio. Se determinan los requisitos, se definen cuáles son los requisitos, también los legales, no solamente los del producto, sino los legales, los reglamentarios, los propios. Se cumple con la oferta. Fíjense que se revisan los requisitos antes de comprometerse, se hace una garantía, digamos, se hace una revisión de los requisitos para saber que se va a poder cumplir, y luego se definen los cambios en los requisitos, modificar la información documentada, o se hace la modificación de todo lo que se requiere, se tiene que documentar, ¿estamos? El personal tiene que estar comunicado, ser consciente. Fíjense que acá vamos repitiendo con dibujos lo mismo. Requisitos para productos, se provee información a través de consultas, se trata de consultas, contratos, pedidos, todo esto lo hacemos a través del cliente. Obtenemos retroalimentación y quejas, manejamos la propiedad del cliente y planes de contingencia. Punto 2.2, determinación de los requisitos legales y reglamentarios, o sea, no solamente los requisitos para poder tener el producto, sino tener en cuenta los requisitos legales, los propios de la organización, el entorno también, características del producto, obviamente, y la capacidad de cumplimiento, es decir, si nosotros estamos capaces, hacemos un control, una revisión, o sea, nosotros somos capaces de poder cumplir la capacidad de cumplimiento con esos requisitos. Se hace una revisión de los requisitos, se evalúa la capacidad de cumplimiento, es decir, si vamos a poder cumplir con esos requisitos antes de comprometerse y conservar todo documentado, es decir, todo tiene que estar de alguna manera respaldado a través de la documentación. Y los cambios en los requisitos también se actualiza la información documentada y se asegura la organización y el personal de calidad que todos son conscientes de estos cambios, es decir, que se comunica a todos los empleados. Vamos al punto 8.3. Es larguito esto, ¿vieron? En el 8.3 tenemos todo lo que es diseño y desarrollo de productos y servicios. Generalidades: se debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios. Planificación implica determinar las etapas, controles y revisiones, actividades de verificación y validación, responsabilidades, recursos, necesidades, información documentada. Entrada: se debe determinar los requisitos esenciales, funcionales, de desempeño, legales, normativos, de información previa, que estén completos, sin ambigüedades y documentados. Controles: se aplican
revisiones, verificaciones y validaciones para asegurar que los resultados cumplan con las entradas y los requisitos de uso previsto, conservando la evidencia documentada. Salidas, las salidas deben cumplir los requisitos de las entradas, ser adecuadas para los procesos posteriores, incluir criterios de aceptación y especificar características esenciales para su uso seguro y correcto. Y los cambios se deben identificar, revisar y controlar los cambios de diseño y de desarrollo para evitar impactos adversos en la conformidad, conservando información documentada al respecto. Es decir, se tiene que establecer y se tiene que implementar un proceso de diseño, para asegurar la posterior provisión del ocio, para poder proveer los productos y servicios. Se hace la planificación, se determinan todas las etapas, de los procesos, los controles, las revisiones, las actividades de verificación, los recursos que se van a necesitar y la información se tiene que documentar. Se definen las entradas, se deben definir los requisitos esenciales, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para saber, para poder desarrollar nuestro producto o servicio. Los controles, cuáles son los criterios se tienen que definir criterios, de aceptación, se aplican revisiones, verificaciones y validaciones para asegurar que los resultados cumplan con las entradas y los requisitos de uso previsto, conservando la evidencia. Salidas, las salidas deben cumplir los requisitos de las entradas, ser adecuadas, es decir, hay que definir criterios de aceptación para poder lanzar un producto o un servicio, y decir, nosotros vamos a lanzar este producto o este servicio cuando se cumpla esto, es decir, se haga este control, el producto tenga estas características, el embalaje esté completo, por dentro tenga un código, el producto está completamente, se hace un control de calidad del producto que se va a ofrecer, de manera que esté funcionando esto se de acuerdo al producto o al servicio, Y además, todo el control que se hace, se van a especificar todas las características, que se requieren a la salida. Y los cambios, en el caso de que se necesitan hacer cambios en el diseño y desarrollo del producto, se tiene que identificar, revisar, controlar los cambios de diseño. Es decir, para poder evitar impactos o para poder afrontar los impactos. En el caso de que eso provoque una no conformidad. Todo esto se va a documentar. Entonces, fíjense que tenemos la planificación, determinamos las etapas del diseño y desarrollo, las etapas, los controles, responsabilidad de los recursos. En el 3.3, fíjense, 8.3.2, 8.3.3, requisitos funcionales, desempeño legales y normativos, es decir, no solamente el producto, sino los requisitos legales, Luego hacemos un control, se hacen revisiones, definen criterios de aceptación para verificar y validar, para asegurar el cumplimiento, Fíjense que en el 5 decimos, bueno, resultados. Tenemos los resultados y tenemos que verificar que esos resultados cumplen requisitos adecuados para su uso previsto. En el 8.3.6 hacemos una revisión, identificación, revisión y control de los cambios, es decir, si hay que hacer cambios, hay que identificarlos y hay que documentarlos. Y en esto consiste la mejora continua, es decir, una retroalimentación continua, es decir, nosotros volvemos a planificar, volvemos a definir las entradas, los controles que vamos a hacer, los puntos de control, vamos a definir, en algunos casos, dependiendo de la empresa, nosotros estamos haciendo la norma a grandes rasgos, pero en algunos casos se definen puntos de control o indicadores para hacer los controles. En algunos casos los indicadores son términos, depende de la calidad del producto, en algunos casos puede haber controles de calidad que tengan que ver con el producto, con la forma del producto, con el cierre de un producto, con ciertos controles de calidad que se hacen, que de alguna manera les va a ahorrar volver a hacer el producto para que, rearmar o volver a armar o a brindar el servicio porque no se cumplieron con estos puntos. Entonces se definen los puntos, se revisan, se verifican, se validan para asegurar el cumplimiento. Entonces de esta manera se hace una retroalimentación continua y en eso consiste la mejora continua. Planificamos, definimos entradas, hacemos controles, verificamos las salidas, evaluamos las salidas, verificamos si hay cambios, de nuevo. Hay que cambiar, planificamos de nuevo, adaptamos se adapta el plan. Es un ciclo permanente integral del diseño y desarrollo del producto o servicio. Luego, 8.4, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Esto tiene que ver con los proveedores, es decir, yo voy a controlar
lo que me entrega el proveedor. Fíjense que yo les muestro de alguna manera los dibujos. Estamos generalidades. La organización asegura que los suministros y los procesos externos sean conformes, aplicando criterios de evaluación, selección, seguimiento, desempeño, regulación de proveedores externos. Tipo y alcance del control. Se debe garantizar que los elementos externos no afecten de manera adversa la capacidad de entregar productos y servicios, conforme de forma coherente, definiendo controles y actividades de verificación. Información para los proveedores externos. Se deben comunicar claramente los requisitos para los proveedores sobre los procesos, productos, servicios a proporcionar, métodos, equipos, autorizaciones, competencia requerida y actividad de verificación. Esto tiene que ver directamente con el proveedor. Es decir, nosotros nos tenemos que asegurar que lo que nos suministra el proveedor, tanto producto como servicio, los procesos y los productos sean de calidad. Nosotros no vamos a hacer el sistema o no vamos a trabajar sobre el sistema de gestión de calidad del proveedor, pero sí podemos definir criterios de aceptación para poder comprar su producto o rechazarlo. Es decir, nosotros podemos ir negociando con nuestro proveedor, pero sabemos que si nos da algo que no es de buena calidad, nos va a impactar en el proyecto, en el desarrollo del producto o del servicio. Y algo que no sea bueno, nosotros nos obliga a entregar algo que va a generar una queja en el cliente. Entonces, sí o sí, esto es importante y esto es clave porque tiene que ver con el negocio de los proveedores. En algunos lugares, lo que se hace es un estudio de los diferentes proveedores, los potenciales proveedores, se van analizando cuando empieza a cagar la calidad del producto que se ofrece. Obviamente que muchas veces la calidad tiene que ver, yo siempre hablo del dinero porque digo la calidad tiene que ver con la plata. Es decir, el proveedor deja de darte lo que vos querés porque vos no negociaste a nivel económico y el proveedor tampoco defiende digamos, la parte. En el caso, por ejemplo, de sistemas, nosotros trabajamos exclusivamente con sistemas, a mí me pasó a trabajar en sistemas. Muchas veces al proveedor le cuesta negociar o vender, digamos, o hacer el negocio de los tiempos, ¿estamos? Entonces, o lo hace y la gente está acostumbrada a no darle valor a esos tiempos. Entonces, no se le da valor al tiempo que le tiene que dar una persona con, no sé, que tiene que hacer un análisis, que tiene que hacer un control de calidad. No se hace el cálculo, digamos, de esos tiempos, no se defienden esos tiempos y eso hace que de pronto el cliente no entienda por qué entregar cierta solución te va a llevar tanto tiempo. ¿Estamos? Entonces, y por otro lado, el proveedor el proveedor puede tener muchos clientes y si el cliente está haciendo un escándalo bárbaro y no le paga nada, no le reconoce esos tiempos, bueno, al proveedor a lo mejor le conviene buscar otro cliente y no renegar con ese cliente. También pasa eso, ¿estamos? Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando se habla de calidad, se habla mucho del tema del suministro que hace el proveedor. Externamente se les piden cosas muchas veces que tienen que ver con temas de calidad y los proveedores en algunos rubros están colapsados con muchas actividades y a veces se pasan de vuelta. Hay mucho, por ejemplo, en sistemas o en medicina hay mucha gente que termina mal. Entonces también hay que ver el tema humano. A nadie le gusta morir en un trabajo. Pero bueno, tiene que ver mucho el tema del análisis de los servicios y los productos suministrados externamente. Tiene que ver con los proveedores. Esto es clave. Fíjense que dice control de suministros externos, se hacen filtros de preselección, muchas veces se hacen criterios de evaluación o de aceptación, ¿estamos? Muchas veces, en realidad siempre, asegurar que todos los suministros y procesos externos sean conformes. ¿Por qué? Se analiza cómo el producto o el servicio externo va a influir en mi producto o en mi servicio. Después tenemos seguimiento y evaluación en el caso de acá habla del carril de carrera. En realidad tiene que ver con todo lo que es el seguimiento del desempeño y reevaluar continuamente. Todo lo que tiene que ver con el proveedor es importante y después hacer el análisis de cómo nosotros nos estamos manejando. Garantizar que los elementos externos no afecten adversamente la calidad final. Es decir, nosotros siempre vamos a hacer una especie de evaluación. En la empresa se tiene que hacer una evaluación del impacto de la mala calidad o del problema que puede tener
la calidad que nos da un proveedor. Por ejemplo, en una empresa constructora, negociaron un material, no lo puedo decir, negociaron un material que se incrustaba en algunos lugares y el material con el calor emanaba un olor espantoso, ¿estamos? Bueno, el material era barato para la empresa constructora. El tema es que cuando empezaron a darse cuenta que con el calor se quemaba con la luz, cuando prendían la luz, se quemaban no puedo nombrar ni decir producto, se empezaban a quemar y se empezaba a emanar un olor espantoso que obligó a que empezaran a investigar de dónde salía ese olor. Encontraron que era un producto que se incrustaba en construcciones y que sacarlo era mucho más caro. O sea, ustedes imagínense que tener que sacar algo implique romper todo un lugar. O sea, la cantidad de plata ustedes pueden armar algo, pero ustedes imagínense que tengan que romper todo, tirar una pared porque se incrustó algo que genera un olor espantoso y que el cliente no quiere eso. Siente que es una estafa. Y si no, lo tiene que hacer el cliente. ¿Estamos? Entonces, el impacto de tomar algo que te trae un problema que no está evaluado, etc., les puede hacer un daño enorme al que lo compra y al proveedor también, porque si un cliente tiene que tirar una pared o un medio edificio por un producto que inserta, es espantoso. ¿Estamos? O sea, pierde tanto el cliente y el proveedor que hace ese producto no termina bien. ¿Estamos? Entonces hay que ir viendo que lo que se entrega o lo que se toma externamente se analice de alguna manera para que no afecte, como en este caso esta constructora, no sé si llegaron a romper todo, pero donde las personas, por ejemplo, yo no puedo dar mucha info, pero sí afecta a la calidad de vida de una persona. Imagínense una persona que tiene que ir a un lugar y que se empiezan a sentir olores, que la gente se empieza a culpar, o sea que los olores tienen que ver con materiales que están incrustados en la zona y las personas recién caen, si tienen este conocimiento se dan cuenta, si no tienen ese conocimiento no se dan cuenta nunca, hasta que alguien los alerta, que tiene que ser alguien que tiene conocimiento en estos problemas que hubo con este tipo de constructoras que tomaron estos productos. Entonces tienen que comunicar claramente todos los requisitos necesarios a los proveedores, es decir, yo te quiero, te contrato, pero necesito que me asegures esto. ¿Estamos? En algunos casos no lo pueden, hasta que no está funcionando, se tienen que hacer tales controles para que no pase lo que sucedió en este lugar, que una vez que se incrustaron los productos, y cuando empezaron a entrar en contacto con el calor de las luces, se empezó a sentir un olor espantoso que la gente no sabía si eran las personas y era que el producto estaba incrustado en zonas carísimas, en edificios carísimos, y la gente se echaba la culpa entre ellos. Siempre estaban culpando a alguna persona, que era un producto que estaba insertado en lugares y que emanaba un olor espantoso. O sea, si no era por la persona que tenía conocimiento en construcción, de pronto se iban a seguir culpando, van a enfermar a una persona, le iban a hacer bullying a alguien, y esto sí pasó. ¿Estamos? Producción y provisión de servicio. Voy a seguir en el otro video porque estoy con la garganta seca.